Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este tinto de jueves, que hoy lo estamos haciendo un miércoles. Entonces, lo estamos haciendo el día miércoles. Es un especial, el especial Tintos Politriarte. Bienvenida, Caro. Muchas gracias a este ciclo maravilloso que Politriarte nos regala. Entonces, bueno, contanos por qué lo pasamos para los miércoles. Bueno, vamos a estar en unos especiales, un ciclo inicial, donde vamos a tener unos invitados mayores de 50 y ahí en adelante, de esos activismos, de esas personas. Son 3 hombres homosexuales que van a contarnos un poquito sobre esa dignidad desde su edad en este momento, desde su vida, desde todo lo que han planteado, y es el especial Locas Viejas. Que realmente están estas viejas locas. Eso, viejas locas. Entonces, bueno, nada, para arrancar en este día tan especial, invitamos a esa primera vieja loca, que es Hernando Muñoz. Gracias, qué cantidad de público, qué cantidad de aplausos, qué bueno estar aquí, gracias por esta invitación. Es una invitación muy especial, muy bonita, además en un lugar maravilloso, en una tarde maravillosa, en un lugar que para mí representa el alma mater y representa todo lo que me ha dado la Universidad de Antioquia, la cual llevo en el alma y amo profundamente. Entonces estamos felices de arrancar en este lugar y con esta maravillosa luz, escenario, bueno, todo esto. A Victoria y a Caro. Vamos a contextualizar un poquito. Claro, estamos en un lugar distinto a la Casa del Parque, y es porque en estos especiales vamos a llevar los tintos a la calle, a los escenarios públicos, a los escenarios donde cada uno de estos personajes. Estamos hoy en el Paraninfo de la Universidad de Antioquia, gracias al distrito, a la división cultural de la universidad, y a Memo Correa, que también hizo toda la gestión posible para estar por este lado. Y con nosotros, la que nos va a acompañar en los foros, en los tintos Politriarte, es Diana Carolina Osorio Tavares. Bueno, en estas conversaciones yo creo que la inspiración, además, ha sido reconocer y pensarnos qué ha significado para cada una de nosotras y de ustedes habitar esta ciudad, este país y bueno, el mundo como personas homosexuales, pero con una particularidad. Hoy la pregunta es, cuando hablamos de la vieja loca, ¿qué significa eso? ¿Qué significa para Hernando Muñoz ser una vieja loca? ¿Quién es esa vieja loca, Hernando? Yo no sabría decir quién soy yo ya, pues uno ya ni sabe cómo nombrarse, pero yo creo que soy un hombre feliz, un hombre que ha logrado hacer de su vida un lugar donde ha podido servir a los demás. Yo tengo una historia muy clara de lo que significa el servicio y creo que es desde ahí que me pude proyectar, que pude hacer una cantidad de cosas. Soy un hombre que común y silvestre, que ha trabajado temas en su propia vida, pero también temas para los demás y las demás, temas que han estado desde el activismo, y ustedes nos invitan pues a estas viejas locas en edad a hablar desde los activismos y desde lo que hemos hecho, y para mí ha sido un camino muy enriquecedor, de muchísimos aprendizajes, de muchas lecciones aprendidas, de mucha historia y también de dolores y angustias, porque no es todo tan bonito, ¿cierto? Entonces yo soy un hombre, un activista, un profesor, un compañero de amores, un hermano, un tío, un ser humano como cualquiera que ha cruzado esta vida, y a veces la gente piensa, no, es que los hombres homosexuales o las mujeres lesbianas o las personas trans o la gente binaria
como se llama, no binaria, como se llama hoy, pues no tienen familia, no tienen una historia. Sí, tenemos historia y tenemos un recorrido con muchos elogios, ganancias, pero también con muchas dificultades, como cualquier ser humano. Entonces, yo creo que ese soy yo, pero sobre todo yo me defino como un hombre feliz, lo cual no significa que no haya habido situaciones difíciles en la vida. Y siempre dispuesto a darte más. Hoy el juego es con el micrófono. Hoy tenemos un juego, sí, una dinámica interesante para que nos puedan escuchar. Y para que nos puedan ver haciendo acciones distintas y sea más dinámico eso, es adrede realmente. Bogotá, enero de 1987. Querido Hernando, mi hijo, estaba hace rato por escribirte, pero esperé hasta darte la noticia de Carlos, que nació un niño muy bonito el 10 de enero. Si puedes, mándale una tarjeta al apartado aéreo, a Aide y Carlos. Hernando, hasta ahorita le entrego su carta a Javier, pues como siempre se me olvidaba llevársela. Se puso muy contento cuando leyó su carta, parece que le gustó. Y mañana vamos a despedirlo al aeropuerto. Todos vamos a despedirlo, pues cada vez que un hijo se va yo sufro horriblemente, pero se los encomiendo a Dios, que es el que puede hacer todo. Le ruego al Señor que algún día usted y Javier se lleguen a casar y me den un nieto. El Señor no me dejará morir sin conocer un nieto de ustedes, de ojos verdes y bien lindos. Dios es muy grande, usted lo sabe, pues todo lo puede. Espero que en este viaje Dios haya hecho muchos milagros en tu vida y que pidas mucho por Javier, pues aunque yo no diga nada, sufro y lloro en silencio, esperando que el Señor obre en la vida de ustedes. Oro todas las noches y los pongo en manos de Dios. Dios te bendiga, tu madre Elvira. Elvira, la mamá de Hernando. Cuando escuchamos esta carta de tu madre, hay tres cosas que a mí me parecen muy interesantes justo cuando pensamos en eso de ser historia, un poco lo que ustedes representan para quienes hemos habitado esos espacios que tú ahorita nombrabas, el espacio académico, las calles, esta ciudad y la vida misma. Entonces aparece una Elvira que nombra a Dios todo el tiempo y que ¿qué significa para las personas homosexuales y un hombre que está a puertas de cumplir 60 años y celebrarlo, que su madre lo encomiende a Dios cuando ese cuerpo está encarnando vivir la homosexualidad? ¿Sí o qué? Eso es eso. Contanos, ¿eso qué significaba? Primero a Dios, luego esa petición de formar una familia. Hoy, ¿qué es para vos la familia? Y lo último, esa madre, esa Elvira que habita en vos. Contanos. Pues primero que estoy aquí como porque además que ella lo hizo con una voz hermosa, creo que es como traer muchos recuerdos a la mente, pero también mucha gratitud de la vida. Es ella, era su forma, era porque murió en el 2016. Ella decía que ella era una reina, una diva, y murió el día, junto con Juan Gabriel, murieron dos divas ese día, en agosto 26 de 2016. Y de todas maneras hay toda una historia ahí detrás. Yo me había ido a México, yo estaba viviendo en México en septiembre del año 86, y esto fue en enero del 87, y me había ido a México a ser misionero desde un grupo protestante, con gente universitaria, a trabajar en el campo, a trabajar en el desierto mexicano. Y estaba allá, y ella lo que hace es decir, y siempre pensó que debía de tener un nieto de Javier y mío. Javier es mi hermano mayor, que también es homosexual. Somos 6 hijos, 5 hombres, y la menor es una mujer, y 2 de los hombres homosexuales. Y decía que ojalá Javier y yo nos llegáramos a casar. Era como todo su deseo y toda esa vivencia de pedirle a Dios que nos pudiéramos arreglar,
de esa cosa tan rara, de esa enfermedad que de pronto ella no entendía, pero que muchas veces a las familias le da pánico, es porque no saben qué les va a pasar a sus hijos en una sociedad como esta, una sociedad homófoba, una sociedad excluyente. Y yo creo que a ella decía, a mí lo que me da susto mi hijo, nos decía siempre mi hijo, como lo leyeron en la carta, es que me lo traten mal, que les vayan a violentar, que les vayan a hacer cosas. Y el tema de que tuviéramos nietos, hijos, para darle nietos a ella cuando ya tenía más nietos, cuando mi hermana iba a tener 4, únicamente ella, y bueno, y los demás, yo tengo 11 o 12 sobrinos de mis hermanos y de mi hermana, entonces yo decía, y yo le decía, pero ¿usted por qué quiere más nietos? Pues, ¿cómo así? Pero para ella era como esa forma y ese simbolismo de decir, esto es una manera, sí, como de algo puede pasar y algo puede hacer, pero también me estaba diciendo a mí, usted que está andando por el buen camino, ¿cierto? Porque en ese momento, supuestamente, yo estaba andando por el buen camino y me estaba corrigiendo, reivindicando, siendo santo, yo qué sé. Y bueno, yo creo que ese era y fue su sueño, pero yo creo que la familia es la oportunidad, sobre todo, no de que sea un papá, una mamá, unos hijos, o tener unos hijos, sino que la familia, y trabajo el tema de la familia en la universidad, y he hecho muchos asuntos, trabajos, y he investigado sobre el tema de familia, y yo lo que creo es que la familia tiene que ser la misma, no importando su forma, no importando los arreglos que se hagan en cada una de las familias, no importando quiénes habitan una casa o quiénes pueden estar o no en ese lugar. La familia tampoco es cualquiera. La familia son las personas que uno ha decidido que formen parte de ese lugar y de esa familia, y son las personas que uno ama y con las cuales construye. Vení, aprovecho eso que me decís de la familia. Bueno, y en este caminar propio, en estos debates que vos has tenido, lo que contabas, bueno, que pasaste de misionero incluso, en ese asunto de corregir, supongo que también por esa herencia que nos deja Elvira de religiosidad y la creencia en Dios, a hoy, ¿cuál es tu familia? O sea, estos años, ¿cómo le han regalado a este hombre la experiencia de familia? Por ejemplo, a propósito de lo que nos vas diciendo, no solo de esa experiencia del hombre académico, pues que la pudo construir, que a diferencia de otros hombres homosexuales hace 40 años, pues difícilmente podrían construir. ¿Cuál ha sido la tuya hoy? Y en mirada retrospectiva de esa experiencia personal. Pues digamos que la familia, en términos de gente con lo que uno convive y conoce y demás, fue mucho tiempo para mí la familia de la comunidad cristiana, por ejemplo. Pero yo entiendo que esa no es mi familia, es como si fuera mi familia, y uno habla de la familia desde el parentesco y desde la consanguinidad, cuando se habla desde lo que tiene que ser una familia. Vuelvo y digo que yo no creo que cualquiera es familia, ¿no? Uno dice, es como, yo quiero a Guillermo como si fuera mi hermano, es como si fuera, pero no es mi hermano, es otra relación. Y yo creo que la familia sí tiene que tener el tema del parentesco. Yo la he ido construyendo de muchas maneras, y para mí mi familia son mis hermanos, mis sobrinos, la que fue mi mamá, bueno, todo alrededor, las cuñadas y todo el tema de cómo poder establecer una familia. Pero hoy son mis compañeros de vida, que son 2, y con los cuales he construido, con los cuales no es fácil hacer una construcción de las relaciones. Todas las relaciones son difíciles, y en ese punto las relaciones nos toca pensarnos de muchas maneras y nos toca habitarnos también de muchas otras. Entonces, para mí en este momento son las 2 personas las cuales considero mis esposos, mis compañeros, quienes me están aguantando, a los que les estoy aguantando, con quienes me río. Para mí el tema de poderse reír con alguien es una cosa muy importante. Poder hacer humor, reírnos de nosotros y nosotras mismas, pues eso es una cosa. Entonces yo creo que he tenido ese privilegio, y de pensar que el tema de la familia va mucho más allá de papá, mamá, hijos, y el asunto que nos han metido tan
duramente desde la religiosidad, por ejemplo, y de los modelos de familia que nos han ido dando y que nos han ido, no solo que nos lo dan, sino que nos lo imponen. Entonces yo creo que ahí hay un asunto mucho más fuerte con el cual tenemos que luchar. Hernando, y es que precisamente aquí en el programa lo que también nos interesa es meternos un poquito en el cuento de lo íntimo, de que hay más allá de ese personaje, ¿cierto? Por aquí nos mandan saludos, Diana Cristina Gallego, un saludo para Diana Gallego, Jair Alba, Guillermo Correa, Rocío Bedoya, Nora Bermúdez, bueno, hay un montón de gente allí conectados, bueno, un saludo gigante. Y preguntarnos un poquito en este programa sobre la dignidad. ¿Qué es la dignidad para Hernando? ¿Qué concepción tienes sobre esa palabra, sobre eso, y cómo lo vives? Eso es muy filosófico. Yo creo que la dignidad es libertad. La dignidad es la posibilidad de ser libre, y la posibilidad de ser libre como yo soy y como yo quiero ser, y esa libertad entendida como la libertad que deja a otros y a otras ser. Es decir, no es mi libertad por encima de los y las demás. Es eso que las mamás llamaban el sentido común y que también tiene que estar y que creo que nos hace tanta falta ahora. Yo creo que el sentido común también la falta de sentido común ha hecho florecer mucho la homofobia, mucho la rabia, los odios. Es decir, ¿cómo yo no puedo convivir con la diferencia? Estamos en pleno siglo XXI, yo en estos días, hablando de locas viejas, de la edad, yo cumplo en un mes 60 años, ustedes pueden creerlo, 60 años maravillosos, 60 años que los he vivido con muchas anécdotas, viajes, alegrías, llantos y demás, pero hoy los y las activistas jóvenes tienen que empezar a ver que el tema de la dignidad va mucho más allá de hacer una bulla, va mucho más allá de sentirse con la libertad que, ojo, tiene que ser pensada desde los otros y las otras, no únicamente desde lo que a mí me parece. Entonces yo sí creo que el sentido común, el bien común tiene que primar, y eso me hace digno, pero digno me hace en la medida también de que yo voy aprendiendo y devolviéndome. No me gusta la palabra desaprendiendo porque está tan gastada en este tiempo como la palabra famosa reinventarnos, y hay otra deconstruirse, bueno, todas estas palabras que se están desgastando tanto. Entonces hay locas deconstruidas, hay hombres desde las masculinidades desconstruidas, o sea, es un asunto de esa deconstrucción jamás. Yo lo que sí creo es que la dignidad me la da el poder entender que he cometido errores y me puedo devolver, el que yo haga la reflexión clara de que me equivoqué y que puedo devolverme y resarcir cosas, reparar asuntos, reparar historias. Entonces creo que ese es. Y lo otro es la dignidad de decir, vea, yo hoy tengo la edad que tengo y me siento muy feliz. O sea, yo no tengo, y creo, y ojalá el día que me vayan a ver o que me vean entrando a una casa de estética y esas cosas me sacan del pelo si todavía tengo, para que no permitan que yo haga. Es que qué rico vivir el ser anciano, el ser mayor, el ser como uno es, como un ser humano, sin necesidad. Ahora, quienes lo hagan y demás, qué rico, pero yo me rehúso a eso. A propósito de lo que nos cuentas de, por lo menos, hacerlo de manera digna, pensaba, Hernando, que finalmente la experiencia de ser un homosexual o nombrarse como un hombre homosexual de 60 años, pues aporta, ¿cierto? En un mes, por eso es el nombre. Como tú lo has vivido, con esta historia que nos has ido contando de manera rápida, no es una experiencia que la mayoría de hombres homosexuales ha tenido, ¿cierto? De algún modo, no quisiera usar la palabra, en este momento no se me ocurre otro sinónimo, pero digo que es una historia excepcional, distinta, ¿cierto? Porque, y eso definitivamente lo ha demarcado la experiencia. Bueno, estamos hablando de un personaje que ha ocupado lugares como ser decano de la universidad, y eso implica unos lugares distintos, una experiencia académica distinta, ¿cierto? Y que eso
pues seguramente trazó otras rutas para hablar del hombre académico, pero también hablar del hombre homosexual que pudo habitar otros lugares. ¿Eso hoy qué significa? O sea, llegamos a los 60 años, ser un hombre marica y viejo. ¿Eso cómo se siente? ¿Cómo se vive? Yo intuyo que tu pregunta va por el lado de que nos asesinan, de que nos matan, de que el tema del VIH y todo lo que nos han puesto en la vida, el asunto hoy del mono, de la viruela del mono, y otra vez vuelven y salimos los hombres homosexuales, somos los culpables de todo este horror y el pecado, y entonces mucha gente va a tener para decir es que el pecado se tiene que pagar de alguna manera. Yo creo que es... Pero no vuelvas a misión, a pagar esos pecados. No vuelva a misión. No. Y no son pecados, es decir, es como nos siguen viendo. No Pero, más closet. Exacto, el asunto tiene que ver con que hemos podido estar y vivir, seguir escuchando las campanas de una iglesia, aunque no nos importe, aunque no nos parezca que eso es importante, porque nos hemos mantenido, pero también porque yo creo que hemos tenido objetivos muy claros. Y yo voy a decir una cosa que parece tonta, pero yo creo que ha sido muy claro el tema del servicio por los otros y las otras, el tema de entrar a pensar en los demás. Eso yo creo que da vida, yo creo que eso pone a las personas en otro lugar de la vivencia, y para mí ha sido importante, pero también quiero decir que en una sociedad como la colombiana, en una sociedad como la antioqueña, también es suerte, un poco de suerte, porque a muchos nos han amenazado, a otros los ha encontrado la muerte en una esquina, porque otro no se aguantó que fuera manerado o que fuera simplemente un homosexual, y lo estamos viviendo en pleno siglo XXI. Entonces también decir como suerte, como una suerte de protección de la vida y de que uno sea, y no es tanto un tema decepcional, porque como lo ha pasado de bueno, mi historia tiene unos lugares de mucho llanto, de mucho dolor y de mucha búsqueda de ser y sentirme feliz en ese ser. Y yo creo que en esa búsqueda, ahorita les puedo contar un poquito más de cómo fue, porque estoy haciendo todo un recorrido por mis escritos en mis cuadernos como una niña de 12, 13, 14 años, digo yo, revisando el diario, porque el diario, yo tuve un diario en el año 78, no quiero decir que el diario es femenino, pero usualmente era de las niñas, y en el año 78 yo tenía creo que 14 años o 13, entonces ahí hay un asunto muy tenaz, y lo he estado revisando, porque mi fiesta de 60 será una gran fiesta, porque hay que celebrar la vida y hay que celebrar la edad. Así es, Hernando, vamos a celebrar. En un mes cumpliré 60 años. Por aquí hay una cosita que quiero leer antes. Nora Bermúdez nos dice: sí, qué bonito, comparto todo lo dicho. Hay que revivir la ancianidad con orgullo, bravo. Y bueno. Bueno, ya que mencionas tus escritos, justo voy a evocar uno de ellos, una carta que le escribiste a amigos. Quito, marzo 29 de 1992. Queridos Felipe y Diego, los he extrañado. Ahora van a ser las 5 p.m. y estoy en la oficina de CIE. Pronto voy a la casa donde voy ahora. Llegué a Quito como a la 1:30 p.m. a Quito. Gracias a Dios todo salió bien. El paso por Bogotá fue bueno, aunque me entristece ver a mis amigos metidos en el mundo gay y tan convencidos de eso. Eso me levanta en mí muchas preguntas, pero llego a la conclusión de que quiero luchar y esperar en Dios. Algunas veces en Bogotá estuve muy triste. Creo que al llegar allí sabía que ya había salido de Medellín, de la iglesia, que ya era real, y sentí que no tenía nada. En todo este tiempo he aprendido mucho, que las emociones juegan al sube y baja constantemente. Pero esto era real, no estaba allí más. De todas maneras, crees que has dejado todo atrás y no sabes si vas a volver o lo que vas a recuperar o no. Aunque creo que la mayor parte del tiempo en estos días he estado entre lo real y sentirme zombie, aún aquí, ahora, algunas veces pienso que no he aterrizado. El miércoles pasado fui a un lugar muy exclusivo,
Casi en todo el lugar, parece, donde se va, encuentras este tipo de personas. Hay muchos. Mi amigo en Bogotá ahora tiene su amigo y se siente bien. Dice que no quiere luchar contra su naturaleza, que conoce a Dios, pero que hay este tipo de sentimientos. Entonces decidió no luchar más y seguir adelante. Y ahí estaba yo, saliendo del país por esa misma razón o similar situación, y parecía muy estúpido cuando la mayoría decía que no hay solución. Y a pesar de eso, no me desesperé ni intenté ir atrás. Y ahora estoy aquí, y aunque llevando un profundo dolor y sentimiento de pérdida, animado a seguir y quizás quemar el último cartucho para decir sí hay esperanza. Hernando. Marieta. Hernando, hoy yo creo que quienes estamos con unos años menos hemos gozado de otros caminos un poco más allanados. Quizás podríamos hablar de un goce de algunos privilegios y derechos que no fueron los que ustedes gozaron, y que una de las cosas yo creo que más complejas era ponerlo en tensión con esas convicciones religiosas que hacen parte no solo de lo que somos como humanos, sino de lo que somos como colombianos. Cuando vos escuchás nuevamente tus cartas y lo mirás desde hoy con la historia de profesor de las juventudes, cuando lo mirás como activista y decís, ahora mencionabas una cosa que para mí, por ejemplo, creo que me sorprende. Bueno, tendríamos todo que no fuese una conversación tinteada, sino para decir que salimos a la universidad otra vez y decir que es porque hay unas emergencias de individualidades y la defensa por la subjetividad, todas esas carretas, pero no, Hernando, hoy cuando miras y decís, yo padecí eso y lo sentí de ese modo, pero hoy con los años que tengo, ¿vos qué le dirías a esos que se encuentran en la calle y tienen muchos años menos que vos para que no pierdan la esperanza? Yo espero que no leamos más cartas. Es duro, es muy difícil oír la carta de mi mamá, su angustia, bueno, la forma como lo decía, y esa angustia de que su hijo fuera gay, de que su hijo no le fuera a dar un nieto. Ella no sabía, ni yo sabía en ese momento que podría haberle dado un nieto, ¿cierto? Y ya estoy muy viejo para tener hijos, aunque lo puedo hacer, pero no lo quiero por el planeta. Creo que ustedes vieron que la carta que dice, y les voy a contar a quién fue esa carta, fue a mis dos, usualmente no hablo de esto, yo creo que es una de las primeras veces que voy a mencionar esto, y el día de mi cumpleaños habrá como una caja de Pandora que va a salir ahí en la celebración, pero esas dos personas, Diego y Felipe, eran mis dos colegas pastores. Eso fue Quito de 1992, es decir, yo tenía 30 años, todavía seguía siendo heterosexual o pretendía ser heterosexual, y estaba tratando de luchar y de ver que mis amigos que luchaban con eso desde que eran jóvenes podrían salir porque Dios nos podría ayudar. Es que esa fue mi lucha desde los 14 años, cuando hago una relación muy clara de qué fue lo que me pasó. Entonces, cuando yo decía ahora que es que esto no ha sido la felicidad porque sí, porque cuando niño me angustié, me decían no corra así, no se siente así, no hable así, así hablan las niñas, era como, puta, uno nace marcado, uno nace con un procesado. Usted llegó como marica procesado a este mundo, entonces era como todo el tiempo estar defendiéndote. Ustedes me preguntaban por un objeto. Yo no sé, quienes han ido a la casa, a nuestra casa, han visto una cantidad de tortugas, ¿no? Muchas tortugas, que ya después le dije a la gente que no me regalara más tortugas porque para mi cumpleaños, para mi grado, para no sé qué salían con una tortuga, pues tampoco, o sea, porque es como usted colecciona tortugas. Y había una que yo usé, y yo creo que Manuel el Bermúdez estaba cuando nos dieron el premio de reconocimiento en el Consejo de Medellín, que ya no me acuerdo en qué año fue,
Y yo hice toda esa idea de la tortuga, porque en ese sufrimiento yo me di cuenta que uno se va volviendo como una tortuga, o para mí era como la idea de una tortuga, con un caparazón muy fuerte, en el cual mucha gente se podía parar encima, y yo tenía que demostrar que era fuerte, que era duro, que podía, pero que por dentro, cuando se burlaban, cuando hacían el comentario, cuando yo caminaba y volteaban y decían cosas, todo ese asunto corría sangre, como en las tortugas. Pueden ser durísimas encima, pero están vivas, corre sangre, ahí está la vida, y era como: reciba toda la mierda, pero no demuestre que tiene dolor, y menos que tiene dolor porque se están burlando por lo que usted es. Yo no puedo creer que un niño a los 8 o 9 años esté pensando en eso. ¿Qué niño con otra vivencia que la escuela le ha dicho, y que en Nacho lee o en Coquito dicen que el papá y la mamá, y por qué no dicen dos papás? ¿Por qué no hay dos mamás? ¿Por qué en esas cartillas no nos enseñaron que podríamos ser de otra manera diferente? Y entonces eso fue un momento en que yo entro a un liderazgo muy alto en la iglesia donde estaba, una iglesia protestante, y resulta que hubo una cosa que fue como un toque, una cosa como lo que hoy llaman los jóvenes un blugineo, con alguien en Bogotá, que fui a un viaje, y yo sentí tal culpa con un hombre, tal culpa, tal situación. Era un líder espiritual, o sea, yo estaba pecando. O sea, el liderazgo espiritual en los protestantes es mucho más fuerte y mucho más serio, digamos, que lo de los curas en la Iglesia Católica. Es decir, en la Iglesia Católica, aunque sea clandestino, hay unos permisos diferentes, y unos permisos que se dan. La Iglesia Evangélica era mucho más fuerte, y mucho más fuerte en las disciplinas. Entonces, no tenemos tiempo y no voy a alargar el asunto, pero ahí había un tema de culpabilidad muy tenaz, y era mi culpa. Yo hubiera podido estar calladito y no pasar nada y no sé qué, y seguir, pero fue tal la culpa y tal, digamos, la ética religiosa y la moral religiosa que tenía encima, la carga tan fuerte que ojalá tuviéramos esa ética y esa moral hoy para manejar, por ejemplo, la política, que yo mismo me empecé a auto golpear, censurar, margirar y demás. Y yo entonces confieso a mis dos colegas, todos esos años estuve en toda la búsqueda de la heterosexualidad. Ustedes hoy están oyendo a un hombre que ha hecho todo, absolutamente todo, por ser heterosexual, que lo hizo hasta los 30 y pico de años, cuando realmente me libero y salgo del closet. No se puede. ¿Qué les digo? No se puede. Uno tiene que ser. Y uno tiene que ser feliz como uno es. No hay derecho a sufrir tanto. No hay derecho a que la sociedad, la religión, la familia nos haga la vida a cuadritos. Pero sobre todo uno mismo, que se haga la vida a cuadritos. Porque era la misma culpa que yo había tenido y el mismo asunto, pero es porque esta es una sociedad homófoba. Una sociedad que no nos permite ser ni nos permite dar, y entonces me disciplinaron. Para quienes han estado en este tema, eso tampoco sucede mucho en la Iglesia Católica, pero en la Iglesia Protestante la disciplina es una cosa muy fuerte y está grabada casi que en la piel, y entonces me disciplinan, no sé qué, y lo que hacen es como que me exilio y me exilian, y por eso me fui a Quito, para saber qué pasaba, mientras que 3 meses que estaba ya con alguien que me supervisaba iban a hacer con mi liderazgo. Entonces yo les digo, es muy duro, voy a salir, y esa última frase para mí es mortal. Voy a ver si quemo el último cartucho de esto. Andrea Chaverra nos dice: las luchas empiezan desde nuestro interior. Luego de nuestra aceptación viene confrontar la sociedad. ¿Qué proceso? Y es un proceso que yo creo que muchos y muchas hemos vivido y se identifican allí. No tanto como vos, ni como tus generaciones, no como la generación de ustedes, pero sé que todavía se vive, todavía se siente. Un saludo a Verónica Vergara, que está por allá conectada.
Y tenemos un público presencial también esta noche. Ricos, si tienen algunas preguntas que nos puedan compartir, las pueden ir pensando y ahorita las conversamos un poquito. Bueno, con esto que nos cuentas y que sientes, yo pensaba en ese Hernando que dice, yo solo hasta los 35 años, bueno, 33 años soy capaz de mirarme al espejo y decir, bueno, este soy yo. Y ese cartucho lo perdimos. Y después de perder el cartucho, ¿cómo ha sido esa vida siendo Hernando Muñoz? El que hoy mira hacia atrás, paradójicamente muchos siguen viviendo esa misma historia del mismo modo, con las mismas luchas y también con las mismas presiones de fuera, ¿cierto? No solamente desde la familia, desde la religión, desde la escuela, pero ¿cómo ha sido, Hernando, después de los 33? ¿Eso cómo fue? Realmente eso fue como en el año 93 y ya 94, tendría como 33 o 32 pasaditos. Entonces, sucede algo muy especial. Yo me acuerdo de una cosa, qué pena ahí. ¿Sabes qué? Es que me parece muy importante porque es que cuando vos decís 90 y algo, el marco de este país es distinto. Estamos hablando de la Constitución Política de Colombia en términos de garantía de derechos y toda una transformación que se da de ahí en adelante, desde la Corte Constitucional. Entonces yo creo que el panorama, por lo menos desde lo legal, yo no sé qué tanto desde lo legítimo, vos cómo lo viviste, desde lo individual, pero también en el marco de ese activismo, porque el panorama es absolutamente distinto. Sí, eso llega a ser muy importante luego en mi activismo. Pues yo quiero contarles una cosa. Cuando resulta que hay comunidades cristianas católicas de hombres gays, como hay comunidades cristianas de hombres y mujeres lesbianas, personas trans, en muchos lugares protestantes, y donde los pastores son una persona trans, o un gay, o una mujer lesbiana, lo que sea. Y yo había tenido contacto con una gente que era un hombre que se llama Tom Hanks, que yo no sé si vive todavía, pero no es el actor, sino era un teólogo. Tom Hanks, realmente un teólogo norteamericano que trabajaba en Costa Rica y que a muy tarde, un teólogo muy importante, sale del closet. Y era casado, ya tenía hijos muy grandes, no sé qué, y él decide salir del closet. Y yo había tenido, cuando salgo con esta situación, me dicen en la iglesia no más, es decir, como que me echan, no se puede, etcétera, etcétera. Yo lo busco a él, él estaba viviendo en Argentina, y entonces ellos ven como, uy, este es el pastor de los gays en Colombia. Este tiene toda esta formación, todo esto, vamos a abrir una iglesia en Colombia. Entonces empiezo a hacer contactos y llega gente. Yo dije, no. Una de las cosas que hice fue que después de que me dicen no más en su liderazgo, no más en su historia como cristiano en esta iglesia, yo me encerré 3 meses en el lugar donde aún vivo, muy solo, casi que sin nada con qué vivir, porque yo dependía de un trabajo que ya no tenía. Estaba terminando la especialización en familia y casi que no tuve con qué pagar el semestre en ese momento, porque a veces la gente dice, ahí están locas con privilegios, ¿no? Y pelimorados, y yo no sé qué. Sí, yo he tenido privilegios, pero he trabajado como un hijo de puta. O sea, es que he sido muy duro. Entonces, hay un asunto ahí como que la gente no entiende, y los jóvenes de hoy no ven lo que nos tocó también vivir a nosotros, con esos miedos de que nos asesinaran, con el asunto del VIH aquí en el rostro, diciéndonos ustedes son los que lo están trayendo, con una cantidad de cosas que tuvimos que vivir y pasar. Y lo que se dio ahí fue que tuve como un asunto de salgo, no salgo, pero una cosa que sí tenía clara es que no quiero nada con la religión, absolutamente nada.
y no estoy resentido, no me parece horrible, agradezco a la vida infinitamente que desde los 13 años estuve en un grupo cristiano universitario muy interesante, muy de intelectuales, aprendí muchas cosas, creo que desde ahí nace mi pasión por la docencia, por ejemplo, me enseñaron todas esas cosas y hay cosas éticas absolutamente maravillosas que yo sigo teniendo en mi vida, pero la religión, ni un Dios que castiga, ni un Dios que hace daño, ni un Dios que me rechace, no es viable. Y hoy tampoco es viable ni para jóvenes, ni para viejos, no puede ser. Eso no es Dios. Y si quieren creer en Dios, yo hoy tengo otra vivencia totalmente diferente y no quiero saber nada de ninguna iglesia, desde las instituciones, y tampoco de Dios como desde lo espiritual. Entonces creo que vale la pena establecer un asunto ahí que era como, listo, ese liderazgo, eso que yo había aprendido, yo dije, yo no, 3 meses me doy de duelo y yo soy usualmente, yo no sé si Guillermo y yo no sé si Manuel me han oído decir esto, y es que cuando yo espero mucho para tomar una decisión, muchísimo, pero cuando la tomo y la tomé, es decir, me di esos 3 meses, dije, son 3 meses y ya, y a los 3 meses decidí, esto es otra cosa y vamos a salir, y empecé, y desde ahí empieza, yo tengo todo este liderazgo, yo no voy a perder este liderazgo, y empieza mi búsqueda. Entonces, bueno, la primera vez que yo fui a un bar, yo era así, temblaba, salí, vomité, me angustié, me paraba, pero ¿saben cuál era el bar? Para las más viejas, para las locas más viejas era el Cerrejón, ahí sobre Colombia, casi en las 70, un bar de hombres, y que atrás estaba Strass, muy cerca, que era un bar de lesbianas. Entonces, en ese sentido, es que me emociona querer ver las caras de las personas que están aquí. Strass era un bar de mujeres ahí, y yo decidí, porque alguien me mostró que ahí era. Yo no sabía, tenía 30 y pico de años, y yo no sabía que era un bar gay. Entonces, entro y ya dije, y empecé a ir, y empecé a conocer gente, y me atreví. Salí, vomité, me dolía el alma, me dolía todo, qué susto que estoy haciendo acá, pero volví y me quedé ahí hasta que me sentí bien. Y después empiezo a descubrir, y yo dije, quizás también desde el moralismo con el que venía, desde la mirada heterosexista y demás, como mierda, la vida gay no puede ser así. Rumba, salir todos los fines de semana a ver uno que pesca como en una carnicería, droga, no sé qué, y cada cual que haga lo que quiera, ¿cierto? Pero yo decía, no, debe haber otras cosas. ¿Por qué los gays no estamos pensando en política? ¿Por qué no estamos pensando en otras formas de mirada de la vida? ¿Por qué los gays no estamos pensando en todo eso que yo llamo el sentido y el bien común y demás? Y entonces nace un grupo en mi casa en el año 95, que Manuel estuvo allá y varios estuvieron, pasaron por ahí 600 personas en mi casa, que es una casa que no es grande. Entonces, como había divisiones que no podía tumbar porque eran muros cargueros, entonces la gente se sentaba en la cocina, detrás, en el comedor, y la gente que estaba en la sala, quien estaba dando la conferencia o la charla, hablaba y todos pues escuchaban, pero no podíamos vernos las caras. Pero mucha gente pasó por ahí, mucha gente salió del closet, de ahí salió el grupo de amigos comunes, reconozcámoslo o no, que es parte de lo que tenemos que hacer, reconocer que una loca como Manuel y como yo, en esos años que había pasado todo el boom de León Zuleta y demás, abrimos otros espacios y fue un momento en que salimos a dar la cara. Es decir, eso es muy importante. Entonces yo doy ese paso y empiezo a tener un liderazgo. Ese grupo duró 6 años hasta el año 2000. Cuando yo salgo a vivir a Barcelona para estudiar el 11 de enero del 2001, y en diciembre del año 2000 se hace el cierre de ese grupo. ¿Y saben dónde fue el cierre de ese grupo? Donde hoy es la Gerencia de Diversidad Sexual y de Género. Ni idea que eso iba a ser, era diciembre del 2000 y nos prestaron la fiesta. Esa casa era de Regina 11, y en esa casa alguien que iba al grupo era de Regina 11, un chico que se llama Luis Fernando, y nos prestaron esa casa y ahí tuvimos como el cierre. A mí me parece como muy anecdótico e interesante que eso se haya dado. Locas y maricas juntos, maricas y brujas juntos. Oiga, pues, pero por allí decían loca histérica cuando hablabas de todo el drama de haber dejado todos esos, los votos y todas esas cosas. Pero
empieza a ver un sujeto social, un sujeto que se empieza a pensar en lo político, en otro hacer, en otra manera de ver lo gay, y llegas a la universidad como ya a ejercer cargos un poco más administrativos, llegas con otro, porque no solo son locas viejas, no solo son viejas locas, sino que son personas que han tomado poderes y han tenido lugares del pensamiento también en este país. Contanos un poquito de eso, Ota. Sí, yo después de eso, entonces termino la especialización en familia en la Bolivariana y pues tenía que empezar a buscar trabajo. Todo lo que había hecho en mi vida antes era alrededor del cristianismo, de trabajar, pero era otra cosa, era como un asunto de empezar, y yo no tenía una historia laboral, digamos, secular. Eso fue muy berraco, tenía ya 30 y pico de años. Entonces era como empezar a buscar, y Hernán Henao, nuestro famoso, maravilloso, a quien adoré y que asesinaron el 2 de mayo de 1999 en la Universidad de Antioquia en su oficina, que ese ha sido uno de mis dolores más grandes, el asesinato de Hernán Henao, me dio clase. Y entonces, cuando me dio clase Hernán, yo le dije, estoy buscando trabajo, eso era ya el segundo semestre, y me dijo, no, ¿qué vamos a hacer? No sé qué. Y sale un proyecto y él me conecta con eso. Entonces yo fui de coordinador de un proyecto que ustedes jóvenes si averiguan, fue un proyecto que marcó muchísimo la vida de las políticas de familia de esta ciudad y de esta región. El año 1994 fue el Año Internacional de la Familia a nivel mundial, y en ese año se inició un proyecto que se llamaba Familia Siglo XXI, y era un proyecto que quería y que estaba redundando para estar en todos los rincones de esta ciudad. Entonces teníamos 150 talleristas, teníamos 12 cartillas que hablaban de familia y democracia, familia y vecindario, familia y comunicación, y yo entré de una a ser coordinador de 150 profesionales, más no sé qué hacer, pero eso era lo que había hecho mucho tiempo, con cursos de discipulado, de teología, de yo no sé qué, que había trabajado. Entonces era como poner muy en práctica eso, y ahí se me abre un mundo y empiezo. Luego me formé como terapeuta de familia, porque en ese momento es como los psicoanalistas, no hay un curso de psicoanálisis, es una formación, y trabajé en presencia en persona y familia, y luego hago conozco a Lucía González, la comisionada de la verdad, que ha sido mi gran amiga desde hace muchos años, y le pido trabajo a ella, que estaba dirigiendo Presencia Colombo Suiza. Y traigo a colación esto porque me pidió ella ser el director del programa de juventud de Presencia Colombo Suiza, que trabajaba en barrios marginales, no sé qué. Uno de los barrios era el barrio Antioquia. En ese entonces, que quizás muchos de ustedes no habían nacido, era un tema muy tenaz el barrio Antioquia. En el barrio Antioquia, en el año 97, moría mínimo una persona al día. Mínimo. Es decir, era una situación muy fuerte. Y Lucía me pide que me contrate. En la fiesta de mi cumpleaños les leeré, me hicieron todos los exámenes y esas vainas que le ponen a uno los psicólogos de la mancha, yo no sé qué. Y salí bien, pero tenía muchas manchas, pero hay una nota que leeré el día de mi fiesta, y es que dicen que muy bueno y todo, pero que había que tener cuidado porque iba a trabajar con jóvenes, con un programa de jóvenes, y que siendo homosexual y mis tendencias homosexuales, no sé qué. Entonces me lo encontré, era una psicóloga, pero además Lucía González tuvo que darse una pelea muy dura con la Junta Directiva de Colombia Diversa, que eran unos señores pelimorados, empresarios, en ese momento del GEA y todo, que decían, ¿cómo vas a tener a un marica en un equipo dirigiendo en lo directivo? No sé, y Lucía se dio la pelea. Entonces digamos que ahí se abre todo un asunto, y empiezo en el año 1996 con el tema de familia a dar clase de cátedra en la Universidad de Antioquia. Y empecé a amar, siempre había sido maestro. Yo tuve liderazgo desde los 17 años, siendo mariquita, de tener una voz que no me gustaba, de tener miedos, de yo no sé qué, dando clase o impartiendo discipulado y todas esas cosas. Y llego a la universidad
y estoy ahí por todos esos años de cátedra. Luego fui como un semestre profesor ocasional y luego antes de ser profesor ocasional me gané una beca para ir a Barcelona a estudiar una maestría. Me fui, volví y me presento a un concurso público de méritos y desde el 1 de abril del 2004 soy profesor de planta por méritos. No tuvimos que ser otros méritos, no, eran méritos reales, porque entonces también las locas supuestamente nos ganamos las cosas por allá donde no, méritos, y nos ha tocado y hemos estado ahí, y he llegado a estar en cargos porque a mí, uno de mis pregrados es administración educativa. A mí me gusta el tema de la administración y me encanta el tema de que la administración pueda estar al servicio de la academia. Y bueno, llegué a ser vicedecano y decano de la facultad, yo digo que muy exitoso, dirán otros que no, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Antioquia. Muy feliz, porque cada cosa que yo hago desde ese tiempo me ha dado felicidad y me ha dado unas posibilidades enormes de poder servir. Sí, ya me están avisando que no lo puedo poner a hablar más a la reina. No, pero antes de irnos a las preguntas de las personas que nos acompañan hoy, bueno, ya Hernando nos hace como todo un recorrido por ese montón de puestos ilustres que va logrando aquí el caballero, pero en medio de todo eso hay un ser humano que me imagino pasa por un montón de preguntas, de tensiones, de vivir esos otros lugares, visibilizar pues liderazgos desde el lugar del marica. Y yo quisiera preguntarte, con todo esto que nos has contado en la noche de hoy, para que vayamos cerrando, si has sentido que ser marica y ser viejo, que no vamos a problematizar qué es ser viejo, pero digamos que sí, a propósito de que eres trabajador social, si hablamos de los ciclos vitales o los etarios, decimos que hay un edadismo hoy muy tenaz y las mujeres sobre todo lo hemos vivido mucho. Esas disputas por mantenernos jóvenes, bellas, exuberantes y demás, yo creo que también las maricas, a propósito de nuestras proximidades en las estéticas, las han puesto en ese lugar. Envejecer pareciera que no fuese un permiso otorgado. ¿Cómo lo has vivido vos? Sentir que los años, estas historias, todos estos caminos y ser marica, ¿qué ha significado para vos? Cortico, bueno, voy a tratar de ser cortico. Yo creo que lo he vivido, para mí nunca es como Gisela Posada, que está aquí, que trabaja acá en el Paraninfo, que ha estado en la universidad por muchos años, me dijo, profe, es que no hay nadie más auténtico que usted. Y yo creo en la autenticidad. Yo creo que es una de las cosas que uno tiene que hacer. Ustedes recuerdan el sketch que hace Lagrado en Todo sobre mi madre. Es una cosa hermosa, es una cosa que para mí es icónica. Y yo creo que uno es más auténtico en la medida que uno cree y se ve a uno mismo. Y yo me veo muy feliz viejo, me veo muy feliz de 60 años, me siento guapo, no tengo que hacer otras cosas. Tengo 2 maridos maravillosos, hermosos, que no están conmigo porque soy viejo, ni porque tengo o no tengo, sino porque me quieren, porque estamos ahí construyendo una vida que no ha sido fácil. Pero yo creo que esta vivencia de la edad para los hombres homosexuales que nos han enseñado de las musculocas y del tema del gimnasio y de la no sé qué, les da muy duro a muchos hombres homosexuales, les da muy duro llegar a ser viejos. Yo creo que la dignidad de ser hombre, mujer, trans, no binario, lo que sea, tiene que ver con cómo se proyecta uno en la vida y cómo está en la vida y cómo la está viviendo. Y yo insisto en una cosa que puede ser muy cristiana, y yo creo que parte del tema del servicio a los demás.
y de estar pensando en los demás. Yo no me concibo como mirándome a mí mismo únicamente, yo creo que vale la pena. Y lo otro es que yo sí quisiera dejar claro, y un mensaje muy claro a los y a las activistas jóvenes: no crean que lo han ganado todo, no crean que lo tienen todo, no nos desprecien en el sentido de lo que aprendimos, no nos desprecien en las lecciones que hemos podido dar, no nos desprecien en los errores que hemos podido cometer. Yo estoy harto de los odios, yo estoy harto de los malos tratos hacia las personas que en algún momento han ejercido algún liderazgo. Yo estoy harto de que hoy yo no sepa decir todes y me caigan encima diciéndome que cómo es posible, que yo no sé qué, o que si soy cisgénero, ¿cómo fue que me dijeron en Bogotá? Cisgénero, no binario, no sé qué. Es otras vivencias, son otros momentos. Tratemos de buscar la flexibilidad y el respeto también hacia eso, y enséñennos el asunto, pero no nos desechen, nunca somos desechables, y jamás yo creo que vamos a dar un paso atrás en, como dice la canción, lo bailado no se le quita a nadie, y en ese sentido, estas locas viejas tenemos un bailado que no es fácil que se nos quite. Es un popurrí. Total. Más o menos es un popurrí, Sí, y que más allá de, bueno, que eso sería para otra tinteada, Hernando, la discusión sobre si los discursos que tenemos o esas formas que son llenas de puros eufemismos de cómo nos nombramos nos acercan o nos distancian, pero que ese llamado y la invitación que nos haces, pues la celebro profundamente como mujer, como maestra de esta ciudad, niños y niñas, maestra universitaria, y por supuesto como una mujer lesbiana, que también se ubica en ese discurso de dónde nos encontramos para que no nos alejemos, ¿sí o qué? Y bueno, nada, yo creo que es el momento, como si alguna de las personas que están acá tienen alguna pregunta para ir cerrando, comentario a propósito del tema de las viejas locas. ¿Cómo ve esa loca vieja a la vieja loca? Eso es como una de esas cosas que le enseñaban a uno cuando era chiquito, un trabalengua. No, verme a esta edad, verme feliz, ver a ser como una loca, como un marica, como un hombre homosexual, para mí ha sido toda la historia que llevo de aprendizajes, de llevar en la vida, pero no como una carga, no como los mandatos que nos dan a los hombres las masculinidades hegemónicas, por ejemplo. No los mandatos de que es que usted tiene que ser, tiene que estar listo, tiene que proveer, eso no, es más como toda esta vida de aprendizaje y todo este dolor, pero sobre todo para que haya una sociedad diferente, sobre todo para que los niños y las niñas no tengan que sufrir y pasar lo que yo pasé, ni en la familia, ni con el tema religioso, ni nada más. Entonces, a esta edad, en la escuela, que tú estás ahí, que los maestros y las maestras puedan decir, se puede vivir acá y hacer el entendimiento del respeto por esos niños y esas niñas diferentes, digámoslo así. Yo creo que es ver en una edad de los 60 años, decir, la vieja loca que habita ahí desde el activismo, que está ahí, es una vieja loca, agradecida con la vida, con los amigos que me ha dado. No hay tesoro más grande que los amigos, la gente que los rodea a uno, la gente con la que uno puede contar. Y yo creo que eso ha sido también parte de este premio, de verme así y de verme feliz, yo creo. Feliz no significa que no hay problemas. Los jazz.
Bueno, estamos ya finalizando los tintos Politriarte, este especial de viejas locas en el Paraninfo de la Universidad de Antioquia, y hay que darle las gracias a todo ese equipo de producción que hizo posible que hoy estuviéramos acá, a Memo Correa, a Marieta Gómez Henao, quien interpretó las cartas de Hernando, a Lon Jazz con la música, a Diana Carolina Osorio Tavares por acompañarme en este programa como presentadora, y a Manuel José Bermúdez, a John Alejandro, a Politriarte, y obviamente a Hernando Muñoz por aceptar esta invitación y por abrir este ciclo que son tres programas, pero que al final esos 3 invitados se van a juntar en un cuarto programa donde vamos a conversar todas las locas juntas, las viejas locas juntas. Es un ciclo de 10 programas. Son 10 programas donde también vamos a tener mujeres lesbianas mayores de 50, pero también otro ciclo donde vamos a hablar con mujeres trans mayores de 50, con mujeres y hombres trans. Entonces, bueno, Hernando, para despedir, vamos a cerrar y vamos a decir una invitación a esas personas, a esas viejas locas tal vez que están en closet o que no están tan felices. ¿Qué invitación les haces o les dices? Pues yo creo que la invitación es, hay que ser en mayúscula, subrayado, con negrilla, con todo lo que podamos, hay que ser, están en el momento, no importa la edad, vivan la vida, no se pongan vulnerables, no se vulneren tanto, no se hagan tanto daño. Yo creo que el asunto va más a poder entender quiénes somos, cómo somos y lo que podemos también dar, y siempre cuando lo hacemos pensando en la perspectiva de otros y otras, la vida es más fácil y es una posición y un acto político también. Salud. Salud, muchas gracias y muchas gracias a quienes escucharon.